pero dice que ahora que está en el cielo sí lo puede hacer. Y dice que no en una forma física, pero en una forma espiritual. Entonces dice ella que le pidamos a ella y que ella va a hacer que nosotros crezcamos muy rápidamente en santidad, pero que tenemos que pedir las gracias y que ella nos va a alcanzar la santidad en corto tiempo. Va a hacer que un alma pequeña crezca y crezca muy rápido. Así que ella nos da la solución. Sí, ella es mediadora de todas las gracias y dice ella que a muchas personas no se les da las gracias porque no las piden. Así que es importante pedirlas. Entonces, en cuestión de la penitencia, ya les dije que para seguir a Jesús hay que negarse a uno mismo. Y dice nuestro Señor, el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y pues esa cruz es todos los sufrimientos que pasamos aquí en esta tierra. De hecho, una persona llamada Marino Restrepo dice que todos los sufrimientos que pasamos aquí en la tierra, eso es la sangre de la cruz. Y dice que la cruz en sí es el pecado de la persona. Entonces cargar la cruz de uno significa cargar ese pecado. El apóstol Pablo cuando siguió a Jesús, a pesar de que nuestro Señor Jesús se le apareció en el camino, en aquel tiempo no se llamaba él todavía Pablo, se llamaba Saúl. Cuando nuestro Señor Jesús lo deslumbró y lo tumbó del caballo a este Saúl o Saulo, todavía pasaron años, ¿verdad? Para que él empezara a cambiar. El mismo apóstol Pablo nos dice que había un aguijón en su carne y que le había pedido en varias ocasiones al Señor que se lo quitara. Y ese aguijón era un demonio. Y el Señor le dijo a él que no se le iba a quitar, que porque era precisamente en sus debilidades que él se glorificaba. Entonces nuestro Señor permite muchas veces que nosotros al momento suframos con ese pecado y puede ser que caigamos, lo que el Señor quiere es que nos levantemos otra vez, pero que nos levantemos con esa confianza en Él y que nos levantemos también en esa humildad, porque lo que el Señor quiere destruir en nosotros es el orgullo. Y Él decía, sean mansos y humildes de corazón. Y ser manso significa ser dócil, significa ser paciente. Hay mucha gente que es impaciente, y una persona que es impaciente no va a llegar a tener mansedumbre. Y si nuestro Señor Jesús decía, sean mansos y humildes de corazón, es por eso, porque no puede nadie llegar a la humildad si no tiene mansedumbre. Así que tiene uno que ser manso primero. Por eso es importante que en cuestiones de hacer la penitencia guardemos silencio, porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, cargamos nuestra cruz y seguimos a nuestro Señor Jesús, seguimos los pasos de Él en cuestión de su pasión, que nos enseña a Él a guardar silencio ante todo, nos acusen justa o injustamente guardar silencio, aprender a ser humildes, pidiendo siempre perdón. Nosotros no debemos de pedir perdón por hablar la verdad, porque nuestro Señor Jesús jamás hizo eso. Pero quizás en la manera en que la comunicamos, sí tenemos que pedir perdón, porque puede ser que comuniquemos la verdad en un lenguaje que es muy fuerte para las personas y puede hacer que no les cause hasta cierto punto al momento desánimo o desaliento, pero nada más es al momento, ¿verdad? Eso se va. Cuando uno no tiene verdaderamente la intención de ofender, eso se va. Pero cuando uno lleva la intención de ofender, pues hay que tener mucho cuidado porque eso se va a contar en contra de nosotros el día de nuestro juicio. Por hablar la verdad no tenemos que disculparnos, pero la manera en que la comunicamos, quizás sí tengamos que disculparnos con las personas. Y uno de los frutos del amor es el perdón. Así que tenemos que perdonar. Y tenemos que empezar perdonándonos a nosotros mismos, perdonando a Dios también, para después nosotros perdonar a nuestro prójimo. Porque mucha gente dice que perdona y no es cierto, no perdonan. Muchos de ellos no se han perdonado todavía.
y muchos de ellos también no han perdonado a Dios. Entonces tenemos que perdonarnos a nosotros, perdonar a Dios y perdonar a nuestro prójimo. Nuestra Santísima Madre Mecho Gorgi decía en un mensaje el año pasado, en el 2011, perdónense y perdonen. Ella no empezó diciendo en el mensaje perdonen y perdónense, sino que fue al revés, perdónense y perdonen. Nosotros no podemos perdonar a otra persona si nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Así que los consejos de nuestra madre son sabios y en pocas palabras nos comunica los pasos que debemos de hacer para verdaderamente llegar a amar a Dios, llegar a amar a nuestro Señor Jesús, a la Santa Trinidad, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Así que cada vez que ustedes hagan penitencia, acuérdense que si ustedes están diciéndole a todo el mundo lo que les está pasando, los sufrimientos que tienen, los sacrificios que hacen, pues eso no es negarse a uno mismo, mucho menos es cargar la cruz y seguir al Señor. Eso solamente es soberbia, es vanagloria. Así que como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si ustedes quieren méritos el día del juicio final, asegúrense de no andarle platicando a todo el mundo cuánto sufren y qué tan víctimas son porque no lo son. La única verdadera víctima aquí, o las únicas víctimas verdaderas, es nuestro Señor Jesús y nuestra Santísima Madre. Fuera de ahí, todos los demás en la humanidad, así hubieran llegado a una santidad muy grande, no son víctimas. Sí. Así que hay que quitarnos esas pretensiones tremendas, porque ese pecado de pretensión ya es un pecado mortal y ese pecado va en contra de la esperanza. Nosotros entregamos estas penitencias, sean dolores o enfermedades o sufrimientos, en reparación por los ultrajes y las faltas de amor cometidas en la Iglesia y en el cuerpo eucarístico. Nuestra Madre nos pide ante todo estar siempre en estado de gracia, porque nadie sabe el día y la hora en que Dios nos pueda llamar, y también nadie sabe el día y la hora en que estas cosas van a suceder. Nosotros podemos leer el libro del Apocalipsis, al profeta Daniel, a Isaías, a Ezequiel. Son algunos de los libros recomendados en la Biblia, ¿verdad? Pero hay muchos otros profetas también. Hay que hacer oraciones como la corona, la Divina Misericordia, Nuestra Señora, la Santísima Virgen. Desde hace 2 siglos viene pidiendo la verdadera conversión de la gente y nos dice ella que nuestra vida sea un evangelio vivo de Jesucristo. No nos pide a ella precisamente que evangelicemos con la palabra, puesto que dice ella que la palabra es una de las herramientas del demonio. Dice ella que nosotros evangelicemos con nuestro ejemplo, más que con la palabra. También nos pide que la penitencia que hagamos en este tiempo, junto con todos los actos de piedad y de misericordia, los hagamos siempre con el corazón, que oremos con el corazón, que recemos el Santo Rosario con el corazón. Nuestra Madre el año pasado, el año del 2011, dio un mensaje donde ella dijo: sí, hijos, ustedes oran y rezan mucho, pero se les ha olvidado lo más importante, se les ha olvidado sentirlo. Entonces nuestra Madre no niega que haya personas que oren y que recen muchísimo, pero nos está recordando que debemos de sentir lo que decimos. También ella nos dice que nosotros debemos de sentir con un dolor profundo en el corazón la pérdida de cada vida humana. Entonces dice ella que nosotros debemos de sentir el dolor de nuestros hermanos que están muriendo en otras partes del mundo debido a todas estas catástrofes. Cuando nosotros hacemos todo con el corazón, volvemos un acto ordinario, que vendría siendo hacer una oración o el rezo del Santo Rosario, hacemos ese acto ordinario un acto extraordinario. Así que no es difícil. Bueno, no voy a decir entre comillas, no es difícil, o no debería de serlo, ¿verdad?
hacer ese acto ordinario un acto extraordinario. Hubo santos y santas que fueron monjes y monjas y ellos llegaron a esa santidad y no eran los únicos en un monasterio o en un convento, ¿verdad? En un monasterio para los monjes, en un convento para las monjitas. No hacían cosas diferentes a los que los otros monjes y las otras monjitas hacían en cuestión de las cosas físicas del mundo, vamos a decirlo así. Pero en las cosas que no se pueden ver, sí lo hacían porque ellos hacían todas estas cosas con el corazón. Entonces ellos le ponían ese ingrediente ahí, una pizquita de amor en todo lo que hacían por amor a Jesucristo. Y estos actos ellos los perfeccionaban. Y la manera de llevarlos a la perfección era poniendo todas estas cosas en las manos de nuestra Santísima Madre. O sea que ellos ofrecían todos sus trabajos, todos sus sufrimientos y los ponían en las manos de nuestra Santísima Madre. Y nuestra Santísima Madre es la que se encarga de llevar todo esto como una ofrenda ante la Santa Trinidad. Y ella lo presenta al tamaño de la Santa Trinidad. Y para alcanzar ellos la santificación, pues oraban mucho al Espíritu Santo, porque la acción del Espíritu Santo es la santificación de la persona. Así que una persona que no le ora al Espíritu Santo va a ser difícil que pueda alcanzar la santificación. Nuestra Madre nos dice que todas nuestras oraciones, todos los rezos que hagamos y todas las buenas obras que hagamos aquí en la tierra, todas las penitencias que podamos entregar, ya sea por la aceptación de nuestros sufrimientos en el silencio o de nuestras dolencias en el cuerpo físico o nuestras enfermedades, que nosotros llevemos todo esto en silencio, dice que todas estas cosas es todo lo que nos vamos a llevar el día en que nos presentemos delante del juicio de Dios. Así que ella nos anima a ser constantes en estas cosas y a empezar a vivir verdaderamente una vida en santidad y en el silencio, con esa mansedumbre y en esa humildad. Y como yo les decía anteriormente, jamás van a alcanzar la mansedumbre si no son pacientes, porque la paciencia es el terreno donde ustedes siembran todas las virtudes. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos enseñan que es a través de la paciencia que la persona alcanza, ¿verdad?, todas las virtudes. Cualquier virtud que ustedes puedan pensar, la van a alcanzar a través de la paciencia. Si no tienen paciencia, no van a alcanzar nada. Nuestro Señor Jesús por eso nos dio el ejemplo. Nosotros tenemos que recordar que mientras no quedemos separados de Dios en la eternidad, la muerte en verdad no existe. Cuando una persona muere aquí en el cuerpo, solamente muere la criatura que nació para morir, que es la carne. Pero de cada uno de nosotros depende cómo alimentamos nuestra alma, para que cuando esa alma salga del cuerpo, tenga la fuerza necesaria para volar al Creador. De lo contrario, se va a quedar en el purgatorio o se va a precipitar al infierno. Y la clave de todo esto es bien simple. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Juan nos da una pista cuando Juan dice, Dios es amor. Así que ustedes pueden ir a misa, pueden confesarse, pueden comulgar, pueden orar mucho, inclusive pueden visitar al Señor en el Santísimo Sacramento, pueden ir a la iglesia, a vigilias, pueden ustedes ir ante el sagrario y hacer oración ahí. Inclusive pueden ustedes participar en muchas actividades de la iglesia, en grupos de oración. Pero si ustedes hacen todas estas cosas y no las hacen con amor, no las hacen por amor a Dios y por amor a los demás, ustedes terminan con una religiosidad